capítulo 5 al 11, incluido el Génesis. Vamos a seguir a ver qué es lo que el Señor nos quiere poner por aquí. ¿En qué género literario estamos? ¿Os acordáis? ¿Qué género literario estamos? ¿Es histórico? No es histórico, ¿no? ¿Verdad? Es un libro legendario, una teología de imágenes, para intentar explicar verdades existenciales del ser humano, pero no se narra desde la historia. No se puede tomar al pie de la letra. Todavía Óscar lo explicaba muy bien, como hubo, por ejemplo, una guerra con un jaleo allí en Estados Unidos, había un grupo de protestantes que lo cogían al pie de la letra, y eso estaba que no se puede tomar al pie de la letra. Pero lo que nos narra son verdades existenciales que nos explican, ¿no?, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios actúa en nosotros, cómo Dios está continuamente salvándonos, cuidándonos. Y se hace a través de estos capítulos, que es la manera de intentar explicarlo. Hay muchos que no literarios. Esto podemos decir como una teología de imágenes. Pues vamos a seguimos en este género y vamos a ver que... Vamos a empezar con el capítulo 5. Vamos a los versículos 1 y 2. A veces cuando decía sea un versículo, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, como que quiera ir explicando toda la descendencia. Dice, el día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer, los bendijo y les puso el nombre de Adán, el día en que los creó. Nos va recordando los primeros capítulos, ¿no? La creación del hombre y la mujer, e imagen a semejanza de Dios. Por recordar, ¿no? Aunque ha hecho el pecado entrada de la historia de la humanidad, hay cosas que, aunque ha habido un desorden interior, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Y eso no lo podemos olvidar. Estamos llamados a ser otros Cristo, a ser llamados dioses, pero no como Adán y Eva la propiciaron por su cuenta, sino como Dios quiere. Y en estos primeros capítulos del 5, 6, 7, 8, ¿qué es lo que se va a tratar de una manera especial? El diluvio. ¿Qué va en diluvio? Y va a ser muy bonito, porque el autor no se va a centrar tanto en cómo sucede el diluvio. Lo que le interesa es cómo Dios salva a la humanidad. Cómo Dios está pendiente de nosotros, ¿no? Y nos quiere ir renovando hasta hacer alianza. ¿Cuál puede ser la causa del diluvio? A ver, tú podrías decir, ¿cuál es la causa del diluvio? El pecado. El pecado, ¿no? El pecado del hombre. Este pecado es que va a ir creciendo cada vez más. Empiezan por la hielo, la desobediencia, ¿no? El pecado original, se avecina el ser como dioses. Luego aparece, ¿no?, el primer fratricidio de Caín, como mata a su hermana Abel, y así a continuación hemos visto ahora con Lamec, la descendencia que hay, ¿no?, cómo empiezan a... y se ve cómo se va generalizando. Es pecado tras pecado, se empieza ya con la esclavitud, tantas y tantas cosas, ¿no?, como se quiere mostrar, ¿no?, alejado de Dios. Esto va a ser, es como si, a mí me gusta decir, ver como cuando está la montaña llena de nieve, ¿no?, cuando está arriba, como sale una pequeña bola, y eso vaya cayendo al final, se convierte en una avalancha, y todo lo que pilla lo destroza, ¿verdad? Se lleva a todos adelante. Pues sí podemos decir como el pecado. El pecado va aumentando, ¿no?, hasta de manera como que ya no tenemos la misma sociedad, ¿no?, pueblos contra pueblos. Como también estamos viendo, ¿no?, en estos días, como el terrorismo, ¿no?, en París, pues allí, lo que ha sucedido en París, pero en tantos sitios del mundo. ¿Cómo lo destrozamos? Aquí mismos, no nos podemos ir más lejos. Como mismo nosotros muchas veces
pues dejamos al que tenemos al lado, que se muera de hambre, que no sé cuánto, tantas injusticias, tantas maldades, tantos egoísmos. Pues es esta degradación, ¿no? Y aquí podemos ir empezando. De momento, fijaros, en el capítulo 5, lo que se va a mostrar, para explicar el capítulo 5, me voy a ir al capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer ese capítulo 6, versículo 3, para explicar el 5 mejor. Dice este capítulo, dice este versículo con el 6:3. Dijo entonces el Señor: mi espíritu no durará por siempre en el hombre, porque es carne, solo vivirá 120 años. Aunque te creo, pues vivirá más que nosotros, ¿verdad? 120 años que los números en el pueblo judío tiene una gran simbología y continuamente quieren estar explicando, nos quieren dar una formación, una enseñanza, los mismos números. Fijaros, el número 120 expresa por un lado la corrupción de la humanidad, ¿no? También es múltiplo de 40. 40 también significa, ¿no? ¿Qué significa 40? Digamos siempre los 40. Los años del desierto también, ¿verdad? También es un tiempo de penitencia. Cuando hablamos de 40, hablamos de tiempo también de penitencia. ¿Penitencia por qué? Porque somos buenos. Porque nos alejamos de Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados. También tiene esa significación. Fíjate, mismo Moisés, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 2, viene a decir que cuando él ya tiene 120 años, que es que ya va nada, cuando le quedan 2 días, ¿no? Ya no puede entrar en la tierra prometida, él dice, no, es 120 años indica su estado físico de debilidad moral, que él ya está viejo, que ya está viejo, ya no puede, no puede dar con esa... Pues sí, y fijaros, como que reduce, ¿no? Y dice, ya no vais a vivir más de 120 años, mi espíritu ya no va a estar en vosotros. Es una manera de hablar, ¿no? De cómo el hombre está hecho para vivir de manera inmortal, que sea inmortal. Estamos hechos para vivir eternamente. De hecho, nosotros cuando morimos, nuestra alma vive eternamente, ¿eh? Eso tenemos muy claro. Nosotros estamos hechos para vivir eternamente. Claro que con la entrada del pecado, ¿no? Ya no podemos vivir como en París, decíamos, ¿no? Esa inmortalidad, sino que la muerte ya ha entrado. Pero la muerte ya no tiene la última palabra, menos mal. Cuando morimos, nuestro cuerpo entra en corrupción. Y si no, ir al cementerio. Abrir alguna tumba a ver qué pasa. No era un caso de algún santo, ¿no? Que esté de manera... Pero nuestra alma sigue viviendo. Sigue viviendo. Y resucitará. Lo único pasado hemos visto, ¿no? Con esta juicio final, y vemos también en las primeras lecturas de cuando entremos en Adviento. Nuestra alma va a vivir, está llamada para vivir eternamente. Pero cuando venga el Señor en gloria, allá no solo serán almas vivas, sino que resucitarán los cuerpos. Y dice, no, nuestra alma o viviremos para estar eternamente con Dios, o eternamente en el infierno. Es que llamamos a vivir eternamente, ¿eh? Estamos llamados a vivir eternamente. O con Dios en el cielo, o en el infierno. Eso tenemos muy claro, ¿eh? Que a veces creemos que con la muerte se acaba. No se acaba. Pero aquí el Señor, fijaros, si nos vamos al capítulo 5, aquí lo de empezamos a ver los patriarcas, ¿no? Digo antediluvianos porque son antes del diluvio. Y viven 900 años, 800 años, explico. Esto es necesario verlos, mira, lo voy a decir aquí porque lo está... Adán 930 años, Set 912, Enos 905, Kenan 910, Malalés 895, Yarré 962. Como que veas, ahora vamos a explicar esto. Enos 365, pero claro, esto es exacto, es un año, ¿verdad? Y nos damos a Dios. Eso no es poco, es mucho. Lo que pasa es que es menos, es mucho.
Matusalén en 969, Lamé 777. Como en la mentalidad del pueblo judío, el llegar a ser anciano era signo de vivir en comunión con Dios, de vivir en la bendición. Vivir y morir, en cambio, muy joven o era como una maldición, como no estar unido a Dios. Lo que pasa es que también creemos en esta intimidad semítica. Por eso cuando dice el Señor, nos dice, 120 años, pues una manera de entenderlo, se reduce, nos reduce la vida. Y esto es debido a que nos hemos alejado de Dios. Para entender el entendimiento. Recuerdo, teología de imagen no es histórico. Son maneras de intentar explicar a través de los números cómo Dios también nos queda una enseñanza. Como también pues, el pueblo semítico, ¿no? enseñando, ¿no? lo que había sucedido. Debido al pecado, como que estamos alejados de Dios, no vivimos ya en Dios. Vamos al capítulo 6, vamos a tener un capítulo entero para allá. Y fijar en el versículo 4, se nos dice: cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Esto es como raro, ¿verdad? A ver, ¿esto cómo se entiende? Esto para los teólogos les ha dado una guerra muy... Y al final la explicación, ¿no? la más compartida, se viene a decir, no, a los hijos de Dios son los descendientes de Set. ¿Cuáles son los hijos de Adán y Eva? ¿Cuáles son los hijos de Adán y Eva? Es una pregunta a cabo general. Caín, Abel y Set. Y Set. ¿Quién murió? ¿Quién? Abel. ¿Quién queda? Caín. Vale. Pues aquí es lo que se entiende. Aquí, para que lo veamos, ¿no? Lo que quiere decir es que los hijos de Dios es como la bendición venían sobre los hijos de Set y la maldición, si os acordáis, Caín, Dios le protege con una señal para que no se le haga daño, pero va como por otro lado, como es de más de la maldición, sería Caín. Entonces la interpretación dice que cuando se junta, lógicamente, al final los juegos se juntan, pues aparecen, es decir, dice esto: los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Es una manera de intentar explicar este versículo, así como muy complicado, porque no es muy difícil de entender, ¿no? Seguimos. El versículo 5 dice: al ver el Señor que la maldad del hombre decía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente a mal. Aquí viene explicando, ¿no? este aumento, ¿no? de la maldad de los hombres, de cómo va creciendo. Se va a ver también en los versículos 11 y 12, cuando se dice, ¿no? que cómo la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia, o todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. O en el versículo 13, por su culpa la tierra está llena de violencia. Son como un montón de versículos en el que está diciendo que está aumentando la corrupción en la humanidad, que el pecado cada vez es mayor, que está llegando cada vez a todos. No sé si me... Y ante esto, pues va a aparecer ahora el diluvio. El diluvio, hay unos versículos que parecen como que, dice, en el versículo 6, dice: el Señor se arrepintió de haber creado al hombre de la tierra y le pesó el corazón. El hombre se puede arrepentir de habernos creado. ¿Dios se puede arrepentir de habernos creado? No preguntemos algo. ¿Dios se puede arrepentir? Si Él es amor. Si nos ha hecho también para amar y ser amados. Si somos su imagen y semejanza.
se puede arrepentir. ¿Alguien que hace algo por amor se arrepiente de haber hecho algo por amor? No. Es una manera antropomórfica, ¿no? Cuando se escribe, ¿no? El autor cuando está escribiendo, ¿no? Para indicar, ¿no?, cómo la santidad divina no puede soportar el pecado. ¿Dios quiere que pequemos? No. ¿Hace todo lo posible para que no pequemos? Todo lo posible. Digo, para entrar, ¿no? A veces tenemos que entrar, parece que Dios quiere que se arrepiente, ¿cómo actúa como un hombre, no? No. Imposible. Imposible. Lo que busca también es cómo reparar nuestra ofensa, ¿no? Cómo ayudarnos a entrar otra vez en su corazón, cómo volver a redimirnos, a rescatarnos, a que podamos vivir su vida para lo que hemos sido creados. Y aquí entra la historia del diluvio. Y cuando veo el diluvio, es como que solo una mínima parte de la creación, van a ser 8 personas, aquí volvemos también al significado de los signos, de los números, son los que se salvan. Noé, su mujer, sus 3 hijos, con sus 3 mujeres, ¿verdad? 8. ¿Y el 8 qué significado tiene para nosotros, cristianos? Plenitud. Plenitud. Plenitud es el 7. El 8 es una mancha más, no solo abundancia, es muchísimo más. Llega más. La resurrección de Cristo al octavo día. Cristo renueva la creación, renueva la humanidad. Pues aquí con este número 8 no también es una renovar. Quiere renovar a la humanidad. Desde el diluvio se ve de una manera de cómo Dios busca nuestro bien y quiere renovarnos. Sobre aquellos, ¿no?, que viene el agua, ¿no?, que viene ese pecado. El pecado es lo que nos destruye. El pecado es lo que nos lleva a la muerte. Eso lo diga San Pablo claramente, ¿no? El fruto del pecado es la muerte. Es el pecado lo que nos destruye, lo que nos separa de Dios y lo que nos separa uno de otros. Este es el diluvio que vivimos muchas veces cuando nos separamos de Dios. Que dejamos, ¿no?, que la maldad entre en nuestro corazón y arrastre todo lo bueno. Y destruye tantas cosas santas que pone Dios, como tantos matrimonios rotos, no tantas familias rotas. Son verdaderos diluvios que sufrimos hoy, continuamente, cuando dejamos que entre la maldad, cuando nos alejamos de Dios. Acá sí, aquí se ve otra manera, ¿verdad? Es que va por aquí, va por aquí. En los versículos 8 y 9 se va a explicar por qué elige a Noé. Como leen aquí, porque es muy bonito, ¿no? Dice, pero Noé obtuvo el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios. Hace la voluntad de Dios. No se quiere dejar del Señor. Lo tiene en su corazón. También lo vemos, ¿no?, en el capítulo 7, versículo 1. Dice, tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. O en el capítulo 6, 22, y en el 7, y en el capítulo 7, en el versículo 5, se repite esta misma frase. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Por eso el justo, ¿no?, por a través de, puede el Señor, ¿no?, redimir, porque es, ¿no?, viene a rescatar a través de
de aquel que puede contestar. Dios nos salvará si nosotros nos dejamos salvar. Si no, no seremos salvados. Ese es nuestro infierno. El no dejarnos salvar por Dios. El no dejarnos que Él toque nuestras miserias, nuestras heridas y las sane. Eso a veces duele. Pero el que se deja tocar por el Señor, el que se deja salvar por el Señor, el que se deja, ¿no?, que Dios tenga misericordia y renueve, es cuando nos renueve, es cuando se produce una verdadera renovación en nuestro ser. Y vamos a hacer alianza con Dios y estar otra vez unidos a Dios. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida ordinaria. ¿Cuántas veces metemos la pata? Y a veces la pata por las dos patas. Y bien grande, ¿verdad? Pero cuando vamos al Señor le pedimos perdón, de verdad. Él nos perdona y nos renueva y nos sana y nos capacita otra vez para amar y para darnos. Yo, como todos los hombres, también sería pecador, en el sentido como nosotros. Pero Él quiso vivir la justicia de Dios, quiso vivir en la voluntad de Dios y se dejó salvar por Dios. De una manera que nos explica el hecho de querer hacer, ¿no?, este acto, coger a su, es decir, yo quiero hacer tu voluntad. En el libro del Siracida también se dice que Noé fue hallado perfectamente justo. El libro del Siracida. ¿Qué otro nombre? ¿Cómo se llama también este libro? ¿No? Eclesiástico. Eclesiástico. Así para que nosotros presentamos cosas, aunque no, pero también para que nos vayan a entrar. Eclesiástico. Hay algunos libros que tienen dos formas de llamarse. El libro del Siracida también se llama Eclesiástico. Pues seguramente los veis SI o FLO, que son las siglas, porque podemos ver que pues se dice en este libro de Noé. Noé fue hallado perfectamente justo y en el tiempo de la ira se hizo la reconciliación. Gracias a él tuvo un resto la tierra cuando llegó el diluvio. Bueno, gracias a él tuvo un resto la tierra, se dejó salvar. Y alianzas eternas fueron con él plantadas. Cuando iba a aparecer la primera alianza que nadie llega, de una manera así como ya que escrita, lo que se haya hecho reconozca, va a ser con Noé. Fijaros que hasta cuando se habla del diluvio, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículos 20-21, se va a ver claramente, ¿no?, cómo el diluvio de Noé es figura de la salvación del Señor en el bautismo. Una figura que se utiliza, ¿no?, para explicar el bautismo, el diluvio. Las aguas, ¿no? Claro, es que, para que veáis también cuando se va a bautizar, ¿no?, a cualquier niño, es algo que hemos tenido, ¿no? Generalmente lo hacemos y le vamos echando por tres partes, ¿no?, el agua, ¿no?, una de infusión, ¿verdad? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, al Hijo. Yo te bautizo al Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo normal sería que uno, cuando se vuelve mayor, se sumergiera en todo cristiano. Hay algunas personas que tienen como piscinas, ¿no?, para el bautismo, y eso sumergirse enteramente. De una manera de, cuando uno está dentro del agua, está participando de la muerte de Cristo. O digo, intentar estar más de 5 minutos debajo del agua. A ver qué pasa. Luego no me lo expliquéis, que no me lo voy a explicar. Es la manera de participar de la muerte de Cristo. Como cuando uno sale, eso pasa a todos, ¿no? Cuando estamos en la piscina y cuando hemos estado un buen rato abajo y que nos llegamos abajo, cuando hemos llegado, cuando hemos llegado, menos mal. Es participar, el aire, ¿no? Respira la vida, la resurrección.
Jesús también no es un signo del diluvio, de lo que es el bautismo, de participar de la muerte y resurrección de Cristo, de la salvación de Cristo que viene a salvar. Vamos un poquito con los números, que nos gusta esto, ¿verdad? En el capítulo 7, en el versículo 4, se nos habla de dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches. El 40, que significa ese significado también de penitencia, ¿verdad? Por el honor que el arca, ¿no?, que está sobre las aguas, ¿no?, debe purificarse. Y en el número 13, en el versículo 13, pues aparece también el número 8. Aparece el arca, el 8 como hemos dicho, ¿no? Ese cambio de vida, ¿no? Es participar también de la renovación, de dejarnos salvar por Dios. Y el arca también es signo de la iglesia. Se pone a la iglesia, ¿no?, como el arca, ¿verdad?, que caminaba sobre las aguas. Guiados por el Espíritu Santo, que es quien dirige a la iglesia, a la nave de la iglesia, en medio de la tempestad. En medio de este mundo, ¿no?, constante, caminoso, la iglesia es signo de salvación. Para el mundo entero, para todos los hombres. Nosotros como miembros de la iglesia somos signo, en cuanto a que estamos en la iglesia, signo de salvación para tantos hombres que aún no conocen al Señor, que aún no han experimentado ese amor. No, hay muchos detalles que podemos ir entrando, porque hay muchos detalles de vida. Y debe tener esto, que estaba en duda de meterme, pero lo voy a hacer, porque a veces se puede oír, a veces se puede oír. Porque a veces dicen, ¿no?, que el relato del diluvio es copia de unos relatos mesopotámicos. No es copia. Se cogen también, como eso, se cogen, el autor aquí conoce unos relatos de la época de los mesopotámicos, pero es totalmente diferente. Que voy a decir, es la epopeya de Gilgamesh. No intentar escribirlo, que no vaya a poder. Y el mito de Atrahasis. Así intercalados. Y os voy a explicar un poquito lo que dice cada uno de ellos, porque en ellos vamos a encontrar semejanzas con lo que se nos relata aquí, en los capítulos del diluvio, aquí en la Sagrada Escritura. Es una cosa que son iguales que otras que son totalmente diferentes. En la epopeya de Gilgamesh relata como un antiguo rey de la ciudad de Sumeria, Gilgamesh es este rey, y él quiere buscar la inmortalidad, quiere ser inmortal. Y es el que buscando por todo el mundo encuentra un único sobreviviente, pero una manera de explicarlo es la palabra, pero un único sobreviviente de un gran diluvio, que es una piscina. Que lo más difícil es creerlo, una piscina. A quien dice que se queda, y una piscina empieza a contar a Gilgamesh por qué es inmortal. Si sabes que no acabe esto, ya no me acuerdo, no pasa nada. Mejor no te acuerdes. Y le dice, ¿no?, que es que el diluvio se había producido porque los dioses estaban cansados de los hombres, se habían cansado de ellos. Simplemente, y habían decidido destruirlos. Pero como Unalti era fiel de la diosa Ea, vamos para allá, dice que él quiere salvarlo. Entonces dice, construye un arca y aquí te salvará del diluvio. Pero había otro dios que no quería que quería que todos los hombres se muriesen. Entonces empezó la discusión. Como se salva, al final todos los dioses se reúnen y dicen, bueno, pues vamos a hacerle inmortal para que sea como nosotros. Así es la historia de cuenta, ¿no? Sin más. Y dice, ¿no?, que en el relato dice que también va a señalar cuando está en esta barca, va a enviar pájaros, paloma, golondrina, cuervo. También hay una serie de nave que va a hacer un sacrificio y va a hacer también la complacencia de este sacrificio para que los dioses estén de acuerdo, ¿no?,
Y luego está el mito de Atlantis. Dice que aquí lo que se va a relatar es la creación, y se va a hacer un relato del hombre y de toda la historia de la creación. Y aparece el momento del diluvio. Y la razón del diluvio es porque los hombres hacían mucho ruido y molestaban a los dioses. Esa es la razón, ¿no? Por eso que envía el diluvio en estos relatos, entonces tiene que destruirlos. Para que hay como son de relatos que tienen algo que ver con, claro, semejanzas. Pues hay muchos elementos que se encuentran, como hemos dicho, el de la cuerva, la paloma, la golondrina, ¿no? Pero en la rama de olivo, que se abre un holocausto para el altar al acabar, para ofrecérselo, con algunos elementos para ofrecerlo. Y también se ha podido fijar, hay un dato que es el tema del diluvio en sí. Y es que, según, pues a nivel de arqueológico, de pruebas, se cree que sobre los años 4000 y 2800 a.C. hubo unas grandes inundaciones en la zona de Mesopotamia, que tiene dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y que eso se inundó. A veces hemos visto también las catástrofes que también ocurren, ¿no? Pues vale, un diluvio, ¿no? Una zona inundada, pues tiene también su razón de ser, ¿no? Y eso, que eso ocurra, eso queda luego en la mente de los pueblos, ¿eh? Cuando ha habido grandes catástrofes, los pueblos eso lo recuerdan, ¿eh? ¿Y de qué manera? Pues normal que aparezcan nuevos relatos. Pues esto está como que también el autor recoge parte de estas enseñanzas, de estas maneras, pero luego hay unas grandes diferencias. Diferencias, pues que la narración bíblica es monoteísta, es un solo Dios. En el que hay muchos dioses. En la narración bíblica vamos a ver un profundo sentido ético-moral. Eso se puede también por el pecado de hombre, no por la manera de maldad actual de Dios, porque Dios es injusto, Dios es justo. Que los otros no aparecen, que parece que Dios actúa por maldad, de manera caprichosa, y molesta, despidámoslo. No sé qué, hagamos esto, y como que podamos hacer lo que queramos, ¿no? Además se gastan celos, vemos en esa narración, ¿no? Como había celos entre los mismos dioses. En la Biblia aparece nuestro Señor como un Dios que es justo, que no actúa por maldad, un Dios que es misericordioso, pero que busca salvar siempre al hombre. ¿Se acuerdan como el otro día, cuando se explicaba a Óscar? Como Caín hasta le marca, ¿no? Para que los demás no le puedan matar, cuidando siempre de todos sus hijos. Aunque estemos alejados de Él, Él busca siempre salvarnos. Nuestro Dios siempre es misericordioso. Y tiene un plan salvífico, un designio salvífico para el hombre y para toda la humanidad. Porque quiere que todos los hombres se salven, como dirá San Pablo en la carta a Tito. Dios es misericordioso. Nos ama de tal manera que no quiere que ninguno nos perdamos. Y siempre está buscando maneras de salvarnos, de redimirnos, de atraernos. Por eso continuamente va a estar haciendo alianzas, hasta que ella se lo puede dar a su Hijo, para que con su sangre nos redima. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Por eso digo que, aunque pueden coger el relato, el contenido es totalmente diferente. Porque lo que se muestra es el amor de Dios sobre el hombre. Como decía antes, ¿no? Como el que narra en estos capítulos no se fija tanto en cómo fue el diluvio, sino en cómo Dios busca salvarnos a través del diluvio. En el capítulo 9, dando como... Fijad en el versículo 8, bonito. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan
aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Sino nuestra salvación. Vuelve a recordar, ¿no? El 8, en el 7 dice, vosotros sed fecundos y multiplicad, moveos por la tierra y dominadla. Vuelve a renovar las promesas hechas en los primeros capítulos, con Adán y Eva, ¿verdad? De multiplicados, sed fecundos. Pues lo vuelve a realizar. Dice, y establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes. Dios quiere que estemos en comunión con Dios, que es la alianza. En este capítulo 9, en el versículo 1, se ve también hasta cómo renueva la promesa de la bendición. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles otra vez, sed fecundo, multiplicaos, llenad la tierra, como lo está repitiendo continuamente. Renueva las promesas hechas al hombre. Y los versículos 5 a 6 nos va a volver a recordar que no podemos, ¿no? Que no podemos hacer como Caín, ¿no? Que no podemos destrozar al que tenemos a nuestro prójimo, que no podemos matar al que tenemos al lado, ni con la lengua, ni con nada, porque eso es destruirnos. No solo destruyo a mi hermano, sino que me estoy destruyendo a mí y me alejo de Dios. Dice el versículo 5 de este capítulo 9, pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pedirá cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada. Y explica el por qué. Porque es la imagen de Dios hizo el hombre. Porque somos imagen de Dios. Porque hemos sido creados para amar y ser amados. Y es amén, no hay más. El denigrar a nuestro hermano de cualquier forma es alejarnos del Dios y del prójimo. Y es volver a nosotros querer estar por encima, ser como Dios. Vamos a ver el versículo 12, en adelante, en el capítulo 9, porque ahí va a explicar cuál es la señal que pone de alianza. Dice, y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco. Y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales. Es bello, ¿verdad? Cada vez que veamos un arco iris, no cuando me digan, ¡qué bonito, no sé cuánto! Puedo decir, ¿cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Que nos ha salvado, nos está salvando continuamente. Es signo, es un signo. Es como ya después de nuestra última alianza, que ya es la definitiva, cuando vemos un crucifijo, cuando vemos al Señor en una cruz, ¿qué lo queremos? El amor de Dios que tiene a los hombres, ¿verdad? Que es capaz de enviar a su Hijo y dar la vida para que nosotros tengamos vida. Es así, ¿verdad? El otro día cuando Matilde me decía, no, es que una madre, ¿no?, que me decía que cuando que no me pusiera la cruz, es que le da miedo. Allí en otro lado donde venía una abuela. Si es totalmente lo contrario. El ver la cruz
vemos el amor de Dios a los hombres. Y cuando se os enseña a los niños lo entienden perfectamente, perfectamente, porque son imagen de Dios. Ya está, no te fica más. Pues esta primera alianza, lo que se ve de una manera clara en la Biblia, es alianza de gracia, de una manera unilateral por parte de Dios, iniciativa de Dios. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales. Este de que no Noé, en otras sillas nos va a pedir, ¿no? También aunque otro poco, pero es una alianza que es universal. No es solo para todos los hombres, es para toda la creación. Si os acordáis, en Romanos 8:22, dice San Pablo, ¿no? Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. La creación está esperando que la humanidad diga un sí total a Dios. Nadie lo necesita. De hecho, cuando el hombre vive alejado de Dios, ¿qué es lo que hacemos con la creación? Nos estamos cargando, ¿verdad? Cuando el Papa nos dio esta encíclica, ¿verdad? Laudato Si, como tantos poderes que están cargándose la creación por intereses económicos. Tiene que ver todo esto. Cuando nos alejamos de Dios, yo quiero ser el Dios, utilizo todo aquello para mi beneficio, ya sea de la creación o de las personas. Y tengo mis fábricas, a niños trabajando o dando cualquier dinero y yo ganando mucho. No sé si me... Es que va todo por ahí. Vamos a pasar. Fijaros ya en el capítulo 9 del 20 al 28, o del 18 al 28. Lo que va a aparecer aquí es la maldición y bendición de Noé. Y aquí se dice que es muy importante, yo creo que el otro día también lo explicaba, pero bueno, que lo volvamos a explicar, ¿no? Bendecir y maldecir es importantísimo. Porque cuando uno bendice o maldice, esas palabras tienen poder. Porque somos también espíritu, no solo carne. Y cualquier cosa que se nos diga afecta. Que las madres cuando corrigen a sus hijos, no es lo mismo cuando corrigen desde la caridad a cuando dicen una palabra hiriente, porque eso hace daño y traspasa. Cuando es bien hecho, como los hijos al final, pero luego la cogen muy bien. Pero también tenemos contra los esposos la importancia de bendecirnos continuamente, de hablar bien del otro, de los novios. Es importantísimo. La maldición es lo contrario. Es esa puñalada por la espalda que nos raja y nos destroza. Pues aquí en esto se habla de la bendición y de la maldición. 3 hijos tenía Noé, ¿verdad? Los que entraron en Seat. Sem, Cam, Tem. Jafet. Tem, donde colocado sitio es una manera, vamos a buscarlo por acá. Jafet. Sem, Cam y Jafet. ¿A través de cuál va a venir la descendencia de la promesa, de la bendición? Sem. De Sem. A través de Sem. Jafet también va a recibir bendiciones y Cam maldiciones. Y aquí explico un ejemplo, que aunque sea como, dice que hay un momento que su padre no se emborracha, Cam dice que entra a la tienda y le ve desnudo y llama a sus hermanos. Su hermano en cuanto entra, lo primero que hace no lo miran, sino que cogen rápidamente un manto y le tapan, sin mirar.
Dice para la mañana siguiente, cuando el padre se entera, ¿no? Bendícase, dice a Jafé, pero acá dice que será siervo de tus hermanos. Es muy fuerte, ¿verdad? Dice la Biblia de la Resumida. Y es una manera, ¿no? Sobre todo con el tema de lo que hay aquí hablar de las bendiciones y maldiciones. Y que también hay una bendición de donde llegará la nacimiento hasta que llegará el Señor. Continuamente no se va nombrando, no hay genealogías, pero ir explicando de dónde viene, no todo desde el Señor se intenta explicar hasta desde Abraham, que es una manera de explicar, hasta cuando, fijaros, cuando leamos en el capítulo de Mateo también quería hacer una explicación de cuál es la línea David, que viene desde antes de David, y después de David, que intenta explicar genealogías hasta llegar a Jesús, para intentar explicar, ¿no?, cómo la promesa de Dios, la bendición de Dios se está siempre cumpliendo. Lo que cumple Dios cuando Dios habla y promete algo se realiza. Eso también es precioso. Pues ahí está la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, ¿no?, a través de la familia, porque quiere que venga por aquí el Hijo de Dios, eso se va a decir, aunque sea algo muy pecaminoso, como así va a ocurrir. Y luego tenemos en el capítulo 10, así ya voy acabando, aquí lo que va a aparecer es una tabla etnográfica, que se va a enumerar un montón de pueblos, y lo que se intenta explicar aquí de una manera es cómo a través de los hijos, de los 3 hijos de Noé, se intenta explicar que de ahí aparecen todos los pueblos después, todos los demás. De una manera, recuerdo, no es histórico, lo que intenta explicar es que en ese momento cuando se escribe, todo lo que aparece de dónde viene, de a partir de Noé. Empieza a decir como cada hijo, pueblos, que si jebuseos, amorreos, getaseos, amorreos, anamitas, un montón, hasta 70. Incluso aparecen muchas ciudades entonces, Nínive, Tarsis, Canaán, Seba, Babel, Gaza, Sodoma, Gomorra, muchos de los pueblos de ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Es, pues, es intentar hacer una perspectiva unitaria, ¿no?, unir todo con un mismo tronco, todo viene de Noé. Y en el capítulo 11, ¿qué es lo que va a aparecer, no? Capítulo 11, la torre de Babel, ¿verdad? Y aquí también lo que se intenta explicar es por qué hay muchas lenguas y por qué hay muchas naciones que están separadas unas de otras. Es como intenta dar una explicación. Fijaros lo que dice en el versículo 1. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. El tema de la unidad, se busca todos en uno. Pero luego en el versículo 4 dice, se aparece como en un pueblo de esos pueblos que quieren hacerse Dios. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Es como Adán y Eva, nos explicaba el árbol de ser como dioses. Al final es tomar de este fruto para ser, para lo que estoy llamado, que es vivir el gran ser divino, es un ser divino. Nuestras almas ya son divinas porque son inmortales para toda la eternidad, pero para vivir en Dios o desde todo, como Dios quiere que seamos dioses o por nuestra manera. Yo soy el que decido cómo tiene que ser mi vida. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces hemos oído esas cosas o las hemos dicho? ¿Verdad? ¿A que sí? Y muchas veces los hermanos padres, en un momento, no de esa manera, pero está diciendo que yo quiero hacer mi vida y tú déjame. Vamos a ir, porque cada uno tiene que hacer su vida. Pues también las madres se meten donde hay que levantar las direcciones. Pero sí. Fijaros, en los versículos 6 y 8 es cuando dice claramente:
El Señor le dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hace que le resultaría imposible. ¿O tú crees que el Señor va a querer dividirnos? Esto que voy a intentar explicar, ¿no? Imposible. Dios no viene a dividir, viene a unirnos, a que estemos unidos con Él y con los hermanos. Dice, bajemos pues y confundamos en su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. Es al revés. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es cuando dejo de comprender al que tengo al lado. Esto es así siempre, ¿eh? Cuando me alejo de Dios, dejo de entender al que tengo al lado, dejo de estar unido a Él. Por eso los matrimonios, qué importante es que viváis en Dios. Porque Él va a ser el que va a ayudaros a cómo tenéis que amaros, y cómo daros, y cómo respetaros, y cómo cuidaros, y cómo perdonaros. Y dice, el Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Y cesaron de construir la ciudad. Al final, es el hombre, cuando uno se quiere hacer Dios y vive de esa manera, el que se separa de su prójimo. Ahí son las diversas lenguas. Porque al final hablamos de diferentes maneras. Cuando vivimos así, somos egoístas, vivimos de maneras egoístas. Y cuando yo vivo de manera egoísta, yo vivo para mí. Y el otro, en cuanto lo utilizaré, en cuanto a mí me convenga, yo le utilizaré. Porque cambia. Eso es andar divididos. Eso es hablar con una distinta lengua, de manera diferente. Aquí vemos por lo contrario en capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Estaban ahí los apóstoles por miedo, encerrados con miedo a que los matasen como apristas. Y cuando llega el Espíritu Santo, dice que viene como forma de lengua, el Espíritu Santo, y en el que empiezan a alabar a Dios en diferentes lenguas, pero para proclamar que solo hay un Dios y que Dios es amor. Y todos aquellos que los están escuchando, naturalmente, que vienen de manera egoísta buscando, pueden encontrar la manera de Dios de atraerlos a cada uno según su situación, según cómo está alejado de Dios. El Espíritu busca tocar su corazón para atraerlos, hasta que ya se le pueda hablar un único, la lengua del amor, la lengua del Espíritu. Y así es como se sigue realizando con este Espíritu Santo, hoy en la Iglesia, cómo se sigue realizando la redención del mundo entero. Y nos está continuamente redimiendo y acercándonos al Señor. Esta es la tarea del Espíritu de la Iglesia en estos tiempos. Que podamos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, que podamos reconocer el amor y la misericordia del Señor, y nos dejemos tocar por su amor. En el versículo 9 se nos dice por qué se llama Babel esta ciudad. Babel viene de Balal, que significa confundir. Dice la misma palabra, ¿no? ¿Cómo lo dice? Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí lo dispersó el Señor por la superficie de la tierra, porque allí confundió. Babel significa confusión, división, de confusión y división. Entonces, ¿qué es lo que celebramos todos los domingos? La comunión. Comunión de hermanos del Señor. Ser unos en Cristo. Y cuando estamos con nuestra alma limpia, comulgamos. Porque intentamos estar en comunión con Dios. Lo contrario a Babel. Babel es confusión, no es división. Cristo, el Señor es la comunión. Estar unidos a Él. Y termino ya, pues con el versículo
del 10 al 27 son las descendencias de Sem. Debe terminar con el versículo 26. Terah tenía 70 años. Ahí vuelve a hacer otra descendencia. Mira, desde el versículo 10 hasta el 26, empieza que nos quiere explicar toda la descendencia de Sem, de una manera como es, no es histórico, pero intento explicar desde Sem hasta Terah. ¿Terah sabéis quién es? El padre de Abraham, ¿no me lo sabéis leer? El padre de Abraham. ¿Ha visto cómo esa genealogía se busca esa bendición a través de Sem hasta Terah, el padre de Abraham? Y a partir del próximo día, cuando nos irá explicando todo lo que el ciclo de Abraham, ¿no? La llamada a Abraham, a ver cómo Dios llama a Abraham para salir de su tierra, todas las consecuencias que tiene, tanto que es para salvarnos, para salvar a la humanidad, para que nosotros vivamos en Dios. Recordar esto, ¿no? Dios es un Dios de misericordia y continuamente está sacándonos del pecado.